Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo de hoy correspondiente al tema de nefrología. Para iniciar este módulo dejo con ustedes al doctor Ricardo Vallialo. El doctor Vallialo es nefrólogo y jefe de la unidad de diálisis del Hospital del Salvador, profesor asociado a la Universidad de Chile. El doctor Vallialo nos va a hablar hoy día sobre diálisis de agudo, cuándo y cómo deriva. Doctor Vallialo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la sociedad. Bueno, el tema a tratar hoy es diálisis de agudo, cuándo y cómo derivo. La verdad es que replanteando un poco los tópicos a revisar, extrapoló un poco el tema hacia el ámbito ambulatorio, dado el propósito del curso, ya que generalmente nosotros entendemos como diálisis de agudo el concepto de diálisis de urgencia, que casi siempre implica la hospitalización del paciente, en la gran mayoría de las veces en una situación crítica o en una unidad crítica, ¿ya? Así que cuando hablamos de cuándo iniciar diálisis y cómo derivar, inmediatamente tenemos dos conceptos, ¿ya? Que es el timing o momento de inicio y la oportunidad según el medio en el que estemos de cómo hacerlo. La hoja de ruta de los temas a tratar va a ser el inicio de diálisis, el tiempo de inicio de diálisis en injuria renal aguda, de una perspectiva más ambulatoria, cuándo iniciar diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica, la cobertura nacional y qué nos ofrece el Plan Nacional de Salud, específicamente el AUGE, en este aspecto, y conclusiones finales. Bueno, para iniciar, vamos a hablar del timing de inicio de diálisis en injuria renal aguda. Sabemos que la injuria renal aguda en pacientes hospitalizados se asocia a outcomes adversos en términos de estadía y sobrevida hospitalaria. Es notorio que ya con elevaciones de creatinina de 0,5 miligramos por decilitro sobre el basal, los outcomes y el riesgo de mortalidad empieza a aumentar considerablemente. Cuando ya aumentamos sobre 1 o 2 puntos la creatinina, estos outcomes, la probabilidad de letalidad es mucho mayor. Esto incluso cuando analizamos múltiples variables, en análisis por multivariable, vemos que la injuria renal aguda se asocia a mayor mortalidad en los pacientes hospitalizados. Antes de continuar, tenemos que hacer una revisión sobre cuando hablamos de injuria renal aguda y los diferentes estadios de injuria renal aguda. La verdad es que si bien a lo largo del tiempo han salido muchas clasificaciones que empezaron con la clasificación Rifle, de ahí la KIN, después la KDIGO, actualmente son todas muy parecidas y actualmente nos basamos en la clasificación de las KDIGO, que son las adoptadas por la Sociedad Internacional de Nefrología, que habla de injuria renal aguda cuando hay una elevación de más de 0,3 miligramos por decilitro de creatinina o presencia de oliguria, ¿ya? Y define como oliguria un débito urinario mayor a 0,5 ml/kg por al menos 6 horas. Luego que tenemos ya diagnosticada la injuria renal aguda, la podemos etapificar ya en etapas 1, 2 y 3. Y obviamente mientras más avanzada la etapa hay un peor pronóstico asociado, ¿ya? Así tenemos que la etapa 3 es cuando ya la creatinina se ha elevado 3 veces sobre el basal, estamos con anuria sostenida más de 12 horas o una oliguria mayor a 24 horas. Bueno, y como conceptos generales, la injuria renal aguda se asocia a mortalidad y complicaciones a corto y largo plazo. Sobre todo en pacientes críticos con falla multiorgánica, la letalidad puede ser incluso mayor a 40%. Se asocia también a estadía prolongada y costos y tiene un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Un 10 a 15% de los pacientes que hacen una injuria renal aguda etapa 3 permanecen en diálisis por el resto de su vida. Por lo tanto, son costos asociados no menores. En pacientes críticos, la diálisis ha aumentado su uso como soporte y está cada vez más difundida. Y la verdad es que cuando hay indicaciones urgentes o absolutas de inicio de diálisis, no hay controversia. Por ejemplo, si tenemos en la unidad crítica, nos llaman por un paciente que está anúrico, con hipercalemia severa, distresado o enema pulmonar, la verdad es que la indicación en este setting no es discutible. Sin embargo, el inicio de diálisis, ya en injuria renal aguda, con diferentes grados de severidad, pero sin las complicaciones clásicas o en injuria renal menos severa, por ejemplo una KDIGO 2, es aún tema en discusión. Y así podríamos argumentar que frente a este contexto
¿ya? Podríamos iniciar precozmente una diálisis sin esperar las complicaciones asociadas a la uremia, buscando ciertos beneficios, ¿ya? Como por ejemplo evitar sobrecarga de fluidos, por lo tanto evitar también distrés respiratorio, edema pulmonar, reducir la FiO2, por lo tanto, evitar y controlar precozmente trastornos hidroelectrolíticos ácido-base, evitar también complicaciones de uremia, por ejemplo, diátesis hemorrágica, sangrado, encefalopatía urémica, etc. Evitar exposición excesiva a diuréticos, u otras con menos evidencia como aclaramiento de mediadores inflamatorios, inmunomodulación, que es el argumento para las terapias convectivas como la hemofiltración de alto volumen en setting crítico, y dejar un descanso o tranquilidad a los riñones que están pasando por falla para acelerar su recuperación. Por otro lado, tenemos que también el inicio precoz, sin un argumento de peso, podría traernos inconvenientes, como complicaciones asociadas al catéter. Por ejemplo, un paciente podría sufrir complicaciones tanto mecánicas como infecciosas, que podría añadir comorbilidad, estadía hospitalaria, incluso letalidad. Necesidad de anticoagulación, sobre todo en terapias continuas en la UCI, y complicaciones asociadas, hemorragia. Riesgo de hipotensión en el caso que extraigamos fluidos. Eso podría tener un inconveniente teórico de exacerbar por mecanismos prerrenales la injuria renal aguda y retrasar la mejoría de la función renal. Riesgo de pérdida de micronutrientes, elementos trazas, aclaramiento de diferentes medicamentos que nos pueden ser muy útiles, sobre todo en el setting crítico, antibióticos, anticonvulsivantes, etcétera. Hay un gran pool de medicamentos hidrofílicos que se pueden dializar y por lo tanto podemos reducir sus niveles plasmáticos de manera considerable. Podemos también exponer innecesariamente pacientes a diálisis con probabilidad de mejoría espontánea, si es que no esperamos un tiempo prudente de recuperación. Y también, obviamente, los costos y el aumento de carga laboral que implica tener una enfermera, una máquina de diálisis, todos los recursos y todo lo que implica el procedimiento. Hasta el 2015, la verdad es que eran pocos los trabajos que analizaban el timing preciso de inicio en injuria renal aguda. Así tenemos que los primeros trabajos, la verdad es que tenían N bastante modestos, menores a 40 pacientes, y ya después del año 2000 salieron algunos trabajos con N un poco más generosos, entre 100 a 200 pacientes y un poco mejor diseñados. Sin embargo, no es hasta el 2016 que salen dos grandes trabajos que nos dan un poco mayor peso de evidencia sobre cuándo empezar sustitución renal en el paciente crítico, ¿ya? Y el primer estudio fue el estudio Akiki, publicado en New England, que es un gran RCT multicéntrico que enroló 620 pacientes que sufrieron de injuria renal aguda severa, o sea, CADIGO 3. Todos estaban ya sea ventilados o con soporte vasopresor, ¿ya? Y estos 620 pacientes fueron randomizados a un inicio inmediato, o sea, una vez que se detectaba la injuria renal CADIGO 3, los pacientes tenían que ser dializados antes de las 6 horas, versus un inicio tardío. ¿Y qué llamábamos inicio tardío? Cuando el paciente solo desarrollaba complicaciones urémicas, ya que son los criterios clásicos de inicio de diálisis: hipercalemia severa, acidosis metabólica, sobrecarga de volumen como edema pulmonar, nitrógeno severamente elevado, pusieron acá un valor arbitrario, 112, y una oliguria bastante sostenida que obviamente implicaba una sobrecarga de fluidos también probablemente tal. Y el outcome fue la letalidad 60 días y se vio que en ambas ramas, tanto el inicio precoz como el inicio tardío, la sobrevida a 60 días fue idéntica. O sea, no hubo beneficios del inicio precoz de diálisis en este setting de pacientes. Cosas muy importantes también que se desglosan del mismo trabajo fue que del grupo de pacientes en los cuales se decidió un inicio tardío de terapia de sustitución renal, el 49% no requirieron diálisis. O sea, esperar hacía que la mitad de los pacientes se mejoraran espontáneamente y no requirieran sustitución renal, versus obviamente que ingresar a todos precozmente a la diálisis. También en este trabajo se pudo ver que el grupo asignado a estrategia tardía de inicio de terapia presentaban una mejoría más sustancial y más rápida de la función renal. Cosa que la verdad es que ya se ha visto también en otros trabajos y que podría hablar de que la diálisis
podría tener un efecto retrasante en el inicio de la función renal. El segundo trabajo, que fue publicado con diferencia de pocos meses, este fue un trabajo en el JAMA con un N más modesto, de 231 pacientes, y en un único centro, a diferencia del estudio aquí que fue multicéntrico. Este trabajo randomizó a los 230 pacientes a inicio muy precoz, ¿ya? Esto era en etapa CADIGO 2 de insuficiencia renal aguda, y además tenían un biomarcador, que es un biomarcador que marca pronóstico, que habla que estos pacientes van a progresar con más seguridad a insuficiencia renal CADIGO 3 y requerimiento de diálisis. Y estos pacientes fueron randomizados a inicio inmediato versus inicio tardío. Y ellos que definían como tardío el desarrollo de la insuficiencia renal aguda hasta CADIGO 3. Y se vio que, con números más modestos obviamente, que el grupo randomizado a inicio precoz de tratamiento sustitutivo se beneficiaba en términos de sobrevida, ya con un 39% de mortalidad versus el grupo randomizado a la rama tardía. Sin embargo, ambos estudios son muy diferentes. La verdad es que lo que más se acerca a nuestra práctica cotidiana es lo que demostró el estudio Akiki. Generalmente es muy raro que se esté usando rutinariamente marcadores como Enegal y casi nadie está dializando con criterios de CADIGO 2, o sea, cuando hay elevación de creatinina al doble, ¿ya? El estudio ELAIN, que fue el segundo, la verdad es que randomizó principalmente pacientes quirúrgicos versus el estudio Akiki, que eran predominantemente pacientes manejo médico, ¿ya? Otra cosa que es importante es que el segundo estudio lo que mostró, sometió a los pacientes a terapias continuas, hemodiafiltración, ¿ya? Y era en un único centro, versus la modalidad que la mitad de las oportunidades era intermitente en el estudio Akiki. Por lo tanto, si bien los resultados son diferentes, la verdad es que no podemos comparar ambos estudios y es probable que el estudio Lane, que es el segundo estudio, esté hablando de un beneficio más precoz de los pacientes, principalmente quirúrgicos, y podría también desprenderse que estos pacientes sean beneficiados de la terapia de hemodiafiltración y el beneficio convectivo, más que de un timing precoz. Posterior a ese, ya han salido metaanálisis que han involucrado estos dos grandes estudios randomizados y varios estudios más pequeños previos, los cuales no han demostrado en conjunto un beneficio en sobrevida de la terapia precoz versus la terapia tardía sustitutiva renal en el setting de injuria renal aguda. Por lo tanto, nos quedamos con las guías CADIGO, que lo que nos recomienda es iniciar terapia de reemplazo renal cuando hay complicaciones que lleven a riesgo vital, ya como sobrecarga de fluidos, electrolitos, principalmente hipercalemia severa, trastornos ácido-base refractarios, y considerar obviamente el contexto global del paciente, presencia de condiciones que puedan ser modificadas por la terapia sustitutiva, ¿ya? Y muy importante considerar las tendencias, ¿ya? O sea, si vemos un paciente que ya está marcadamente anúrico, el potasio va subiendo, está cada vez más acidótico, no vamos a esperar obviamente que los trastornos severos se presenten, sino que basta la tendencia como para ya prever el pronóstico y cómo va a seguir el paciente y no esperar más aún para iniciar diálisis. Bueno, la verdad es que cuando tratamos de demostrar el beneficio de una intervención en el paciente crítico, es bastante complejo porque la verdad es que tenemos una gran heterogeneidad de pacientes. Así tenemos pacientes que van a morir, obviamente, por su gravedad, independientemente del tiempo de inicio de diálisis. Por otro lado, hay pacientes que van a sobrevivir, ya por el control de la sepsis, etcétera, sin necesidad de diálisis, o sea, van a mejorar. Hay pacientes que van a sobrevivir con diálisis, independientemente del tiempo de inicio, porque los pacientes hicieron insuficiencia renal aguda y requerían sustitución, ya sea precoz o tardía. Y probablemente hay un porcentaje bajo de pacientes que se podrían beneficiar, que requieren diálisis y se podrían beneficiar de una sustitución precoz versus una tardía. Y por lo tanto, eso, demostrar, englobar estos pacientes, requiere un gran estudio y probablemente evidencia acumulativa que todavía basta por demostrar. Todavía la respuesta no está zanjada. Hasta el momento, al parecer, no habría beneficio precoz de inicio de diálisis, pero hay dos grandes estudios que probablemente vamos a tener en un par de años más
que probablemente nos van a dejar más claro sobre cuándo es el mejor momento para iniciar terapia sustitutiva de los pacientes críticos. Bueno, y con respecto al setting ya más ambulatorio y crónico, ¿cuándo iniciar diálisis en enfermedad renal crónica? ¿Ya? Que es el gran pool de pacientes que vemos en el policlínico, en el consultorio o en el día a día. ¿Ya? Y así como hablamos de injuria renal aguda, también tenemos que saber y conocer el concepto de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y la definición de enfermedad renal crónica involucra a cualquier paciente con un daño renal por más de 3 meses. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como cronicidad en enfermedad renal crónica, más de 3 meses de duración. Y esto es definido no solo por velocidad de filtración glomerular, sino que por cualquier anomalía estructural o funcional del riñón, que puede o no tener disminución de la velocidad de filtración glomerular. O sea, podríamos tener este pool de pacientes con proteinuria, con buena función renal, monorrenos con buena función renal o diferentes enfermedades renales que no necesariamente van a manifestarse con una creatinina elevada. ¿Ya? Por defecto, todos los pacientes con una velocidad de filtración menor de 60 en más de 3 meses también son portadores de enfermedad renal crónica. Y una vez que diagnosticamos ya la enfermedad renal crónica, con este criterio de temporalidad de 3 meses, tenemos que subcategorizarla ya en las diferentes etapas según la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Para esto pues, generalmente usamos las diferentes fórmulas. La verdad es que las diferentes fórmulas CKD-EPI, MDRT tienen una muy buena correlación ya sea con el clearance medido. Por lo tanto, no es necesario y no se recomienda de rutina medir un aclaramiento en 24 horas, sino que la fórmula para un paciente estable ambulatorio basta. Y además también debemos categorizarlo según su grado de albuminuria, ¿ya? En A1, A2, A3, ¿ya? Y eso es muy importante porque el pronóstico de los pacientes con macroalbuminuria, el pronóstico de progresión es mucho peor que los pacientes que no tienen macroalbuminuria. Perdón. Ya. Bueno, en términos epidemiológicos es muy importante la enfermedad renal crónica porque la verdad es que hemos visto un aumento sustancial año a año de los pacientes que ingresan a diálisis. Actualmente tenemos más de 21.000 pacientes en terapia sustitutiva renal. Si comparamos hace 10 años, era solo la mitad de los pacientes. Esto tiene un costo tremendo en términos de salud pública, de recursos para el plan auge. Estos pacientes se llevan entre el 20 y 30% de la globalidad de ingresos auge. Por lo tanto, es un tema de salud pública que no es menor, ¿ya? Con respecto a diferentes países del mundo, la verdad es que Chile tiene un muy buen acceso dialítico. Desde que el plan auge se inició ya hace cercano a 10 años y dentro del mundo estamos dentro de los top 15 o 20 de los pacientes de los países con mayor incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica terminal. Bueno, y acá puse un caso clínico. Esto es un típico paciente de consultorio o de policlínico, hombre 58 años, obeso, diabético hace 28 años, hipertenso, suele coexistir, usuario de insulina, enalapril y espironolactona. El último control hace 2 años, porque después abandonó. El paciente tenía una creatinina en 1,9, lo que calculaba una velocidad de filtrado de 38. Tenía un índice de proteinuria creatininuria en 820 miligramos por gramo, un potasio en 5,1, estaba hipertenso y una hemoglobina glicosilada de 9. Este paciente abandona control 2 años y vuelve ahora con edema, 2 cruces y disnea. Al evaluar el paciente tiene edema, 2 cruces en ambas piernas, está recibiendo el mismo tratamiento, ya no ha sido modificado porque no ha ido a control, está marcadamente hipertenso, 180/100, y dentro de los nuevos exámenes tenemos ya una creatinina en 2,9 que subió más de un punto con respecto al control previo, un filtrado en 22, potasio en 5,6, la proteinuria ha ido en aumento, cercano a 4,2 gramos, sigue con un mal control metabólico, hemoglobina 8,6, un poco de anemia y albúmina en 4. Luego la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con este paciente ahí en el consultorio? ¿Derivamos? ¿Hay que iniciar diálisis? ¿Hay que enviarlo al servicio de urgencia?
¿Lo seguimos controlando nosotros? ¿Ya? Son todas respuestas que vamos a tratar de responder en lo que viene. Como antecedentes, ya hace más de una década, ya la verdad es que hubo una corriente y una tendencia a iniciar precozmente la diálisis en los pacientes crónicos, ya sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Y hablamos de inicio precoz con filtrados sobre 10 ml minuto, ¿ya? Con un argumento bastante teórico e hipotético, que era evitar desnutrición y las complicaciones que se podían suscitar si es que esperamos mucho el iniciar la terapia sustitutiva. Y la verdad es que fueron publicadas muchas experiencias observacionales y en general todas más o menos concuerdan en que hablaban de inicio precoz con más de 10 ml minutos y inicio tardío con los síntomas clásicos que todos conocemos, los cuales nos llevan a iniciar diálisis rápidamente, como hipercalemia, insuficiencia cardíaca congestiva, acidosis refractaria a diuréticos, desnutrición, etc. Sin embargo, a pesar de esta corriente que trató de imponerse, después salieron varios estudios observacionales evaluando esto, que sugerían que los pacientes que iniciaban precozmente tenían peores outcomes. Con respecto a eso, se desarrolló este gran estudio multicéntrico, que lamentablemente es lo poco que tenemos, que randomizó a 828 pacientes en varios centros y 400 por lado, y cuyo outcome fue evaluar mortalidad por cualquier causa. Y la idea era randomizar 400 pacientes a inicio precoz, ¿ya? Precoz ellos denominaban entre 10 a 14 ml minuto, y inicio tardío, esperar hasta 5 o 7 ml minuto. ¿Qué se vio en este estudio? Que primero los pacientes que eran enrolados y clasificados para el inicio tardío no empezaban entre 5 y 7 ml minutos, sino que la mayoría empezaba en promedio en 9 ml minutos, entre 9 y 10, ¿ya? Los pacientes de inicio precoz empezaban en promedio con 12 ml minutos, ¿ya? Y empezaban mucho más temprano que los pacientes de inicio tardío, ¿ya? Sin embargo, habían pacientes que se demoraban bastante en empezar, ¿ya? Por lo tanto, se ganaban muchos meses de sobrevida sin diálisis. 76% del grupo tardío comenzó diálisis con velocidad de filtración glomerular más de 7 ml minuto por síntomas, y solo un cuarto realmente recibió entre 5 a 7 ml minutos. Pero bueno, ya hubo diferencia en varios ml minutos y en varios meses en el inicio. Y finalmente, cuando se analizó la sobrevida, ya varios años, se vio que no había beneficio en sobrevida en los pacientes que iniciaban precozmente, entre 10 y 15 minutos, versus los pacientes que podíamos esperar más tiempo, obviamente con un control seriado ante la aparición de síntomas urémicos que obligaran a iniciar. Posteriormente han salido metaanálisis, la verdad es que reuniendo todas las experiencias observacionales y este único RCT que tenemos disponible, que lamentablemente le puse acá la cara triste porque son 17 trabajos, pero 16 son estudios de cohorte, ¿ya? Tenemos solo un RCT. Y la verdad es que este forest plot muestra la tendencia a mejores resultados con inicio tardío de terapia versus inicio temprano o precoz de terapia, más de 10 ml minuto, solo con indicaciones numéricas, sin síntomas. Por lo tanto, empezar antes o después. ¿Por qué distintos resultados? La verdad es que es difícil explicarlo. Pero bueno, sabemos que la medición de la tasa de filtración glomerular es imprecisa. Y la creatinina per se, que generalmente nosotros tomamos solo la creatinina para estimar la velocidad de filtración glomerular, no representa todo el espectro global de toxinas urémicas. Hay cientos de toxinas urémicas. Todos los pacientes son diferentes y por lo tanto evaluar un paciente netamente con un valor único de creatinina, la verdad es que obviamente no representa globalmente a toda la población de enfermos renales. Hay pacientes mayores y frágiles que comienzan mucho antes de diálisis porque son más frágiles y más débiles, por lo tanto uno generalmente tiende a no esperar. Hay un sesgo también del lead time, que es el tiempo en el cual se detecta al paciente versus el tiempo que
se decide iniciar diálisis. La verdad es que eso es algo bastante variable y complejo de reunir y homogeneizar en los diferentes estudios. Hay también pacientes de mayor riesgo que mueren antes de entrar a diálisis, ya en el grupo tardío, ya eso es importante, ya, y por lo tanto muchas veces estos pacientes no son evaluados y acá tenemos algo que nos puede llevar a sesgo en los resultados. Y sabemos que el inicio de diálisis temprano puede acelerar la disminución de la función renal residual, ya, versus el tardío, ya que se ha demostrado que estos pacientes que inician tardíamente podrían conservar la diuresis residual y la función renal residual por más tiempo, y también el inicio de diálisis aumenta la mortalidad y hospitalizaciones por problemas de acceso vasculares y complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿qué concluimos? La verdad es que no podemos definir el inicio de diálisis frente a un número, ¿ya? Los pacientes son muy complejos y debemos analizarlos caso a caso, y por lo tanto lo que hacemos es evaluar una serie de cosas, ¿ya? Una de las cosas importantes es la tasa de reducción de la velocidad de filtración glomerular. Y no es diferente pacientes en los cuales su nefropatía progresa rápidamente versus pacientes que pueden estar muchos años con una enfermedad renal crónica no progresiva. Así las nefropatías proteinúricas, por ejemplo la nefropatía diabética, sabemos que generalmente es una nefropatía que progresa muy rápidamente, por lo tanto eso nos obliga o generalmente nos hace empezar un poco antes la terapia dialítica. También diferentes glomerulopatías proteinúricas. En el lado opuesto, habría un paciente con enfermedad renal tubulointersticial, por ejemplo, un paciente con una patología obstructiva en el cual fue resuelto, y estos pacientes pueden estar a veces con creatinina 3, 3,5, 4 por muchos años sin progresar. Por lo tanto, esos pacientes no van a probablemente tener una conducta un poco más conservadora. La velocidad de filtración glomerular propiamente tal, obviamente es algo a considerar, ¿cierto? Dije recién, no nos vamos a basar en un número, pero sin embargo los números son orientadores, ¿ya? Y en general, bajo 15 ya tenemos que evaluar si es que el paciente inicia o no inicia, ¿ya? Bajo 15 los diabéticos y bajo 10 los no diabéticos. Sin embargo, no es algo mandatorio, no es que todos bajo 15 o no es que todos bajo 10, sino que es más o menos un rango de seguridad para empezar a evaluar la necesidad de inicio de diálisis en un paciente crónico. Y probablemente lo más importante, como casi todo en medicina, la clínica de cada paciente, ¿cierto? Puede haber un paciente con 7 ml minutos, 6 ml minutos, asintomático, con muy buen estado nutricional, sin anemia, llevando su tratamiento muy bien, versus podemos tener un paciente con 12 ml minutos, con hipercalemia, edematoso, síntomas urémicos, etc. Por lo tanto, probablemente lo más importante sea la clínica, apoyada de algunas valoraciones de laboratorio, como la anemia y la albúmina, que la albúmina, una vez que va bajando, eso es un parámetro de desnutrición que nos hace llevar muchas veces a plantear inicios de diálisis. Y la verdad es que estas tablas que salen en los textos de hace 20 años, 25 años, la verdad es que las seguimos usando, y la verdad es que muchas cosas no han cambiado. Y estos son los indicadores tradicionales de cuándo empezar diálisis en los pacientes. Indicadores absolutos, ¿cierto? Generalmente indicadores graves, generalmente asociados a hospitalización de paciente y gravedad de paciente, como pericarditis, edema pulmonar, encefalopatía urémica, diátesis hemorrágica, y indicadores relativos, cosas que podemos ver en la consulta, en los controles seriados de los pacientes, como una anorexia. Los pacientes suelen decir que tienen menos apetito, están comiendo menos, están tolerando peor las carnes. Suele haber cierto grado de náuseas que muchas veces, como el setting del paciente es muy crónico, pueden subestimarlo, tenemos que tener cuidado con eso. Fatiga, debilidad, disminución de parámetros cognitivos, importante, memoria, atención, prurito severo y trastornos emocionales. ¿Qué nos dicen las guías disponibles? Lo mismo, sugieren que la diálisis sea iniciada cuando uno o más de las siguientes se presentan: síntomas o signos atribuibles a falla renal, como los que le mencioné recién, problemas en el control del estatus del volumen o la presión arterial, deterioro nutricional o refractario a intervenciones dietéticas, trastornos cognitivos, ¿ya? Esto generalmente, pero no siempre, ocurre en rango entre 5 a 10 ml minuto, ¿ya? Y por eso tenemos que controlar seriamente al paciente. La guía Kadoki americana, la verdad es que lo mismo, evaluar signos y síntomas, y lo que es muy importante, y la factibilidad de manejar seguramente
las alteraciones metabólicas o sobrecarga de fluidos. ¿Ya? Y la verdad es que el tema de seguridad es algo subjetivo, pero nosotros tenemos que ver cuál es nuestra seguridad. Nuestra seguridad no es la misma Alemania, no es la misma Estados Unidos, no es el mismo sistema de salud. Por lo tanto, si yo veo que probablemente un paciente está en riesgo, no tengo posibilidad de controlarlo en mucho tiempo, no lo voy a ver antes de 3 meses, eso tiene que ser también considerado. Algo muy importante, la derivación a nefrólogo. ¿Ya? Hay muchos estudios que han demostrado que la derivación precoz, ¿ya?, al especialista renal reduce la mortalidad, sobre todo en los primeros meses de inicio de diálisis, reduce la probabilidad de primera diálisis de emergencia, o sea, aumenta la probabilidad de que la diálisis sea programada y en un contexto ambulatorio y no hospitalizado en una unidad crítica. Más pacientes ingresan a diálisis con fístula arteriovenosa, que es el acceso vascular de elección, versus catéteres de diálisis con todas las complicaciones que nos puede traer. Reduce uso de catéteres de diálisis. Estos pacientes ingresan a diálisis con un mejor control de enfermedad óseo mineral, tienen mejor control de fosfemia y menos PTH. Aumenta la probabilidad también de ingresar a lista de trasplante. ¿Ya? Los nefrólogos actualmente, cuando vemos un paciente con etapa 4, inmediatamente estamos censando si el paciente es candidato a trasplante. ¿Ya? La verdad es que la diálisis es un fracaso, el trasplante es un éxito. ¿Ya? Por lo tanto, esto es muy importante también a considerar. Y de hecho, el plan AUGE nos permite actualmente trasplantar de la forma que se llama preventiva, trasplante preventivo, que no se requiere inicio de diálisis para efectuar el trasplante, sino que se puede efectuar el trasplante, iniciar estudio de trasplante en etapa 4 y efectuar el trasplante en etapa 5, incluso sin requerir diálisis. Y también disminuir el estadio hospitalario al iniciar la diálisis. ¿Y qué nos ofrece nuestro plan de salud? A modo de historia, el 2005 hubo una gran revolución de salud en Chile, ya conocida por todos, y dentro de las primeras reformas se incluyó la enfermedad renal crónica terminal, asegurando la terapia sustitutiva renal para los pacientes con enfermedad renal etapa 5. ¿Ya? Y sustitución renal hablo de cualquier modalidad sustitutiva, tanto hemo, peritoneo como trasplante. En 2010 salieron las guías GES para enfermedad renal crónica etapa 3, o prevención de enfermedad renal crónica terminal, con el objetivo de intervenir los pacientes con etapas más precoces de enfermedad renal y evitar que estos pacientes progresaran a enfermedad renal terminal y por lo tanto a diálisis. Y estas guías aseguran referencia a nefrólogo internista con velocidad de filtración menor a 60 ml minuto o con proteinuria. Y el año pasado, la verdad es que se publicó ya algo que se venía trabajando hace varios años, que es la actualización de las guías del 2010, que sugieren derivar a nefrólogo en etapa 3A para pacientes más jóvenes, etapa 3B, más de 65 años, y si hay macroalbuminuria. Y estas son las garantías. Pacientes con enfermedad renal etapa 3, los pacientes tienen garantía de tratamiento, tienen asegurada una consulta de especialista, esto en teoría, ya un mes después de la derivación. Y los pacientes con etapa 4-5 tienen garantizado la confección de un acceso vascular 90 días tras la derivación, ya una fístula arteriovenosa. Y en el caso que requieran diálisis, etapa 5, está garantizado el inicio de hemodiálisis una semana después de la derivación y el inicio de diálisis peritoneal hasta 3 semanas después de la derivación. ¿Ya? Por lo tanto, si se diagnostica enfermedad renal crónica en un setting de consultorio o ambulatorio, se deben completar los formularios de notificación a GES de prevención de enfermedad renal crónica, ¿ya? Sobre todo en etapa 3, 4, o de enfermedad renal crónica terminal, ya según corresponda. ¿Ya? Muy importante, les pongo esta tabla, porque es muy importante que en el caso de derivar un paciente, sea derivado con todos estos exámenes. La verdad es que eso nos lleva a un ahorro de costos y de tiempo que es muy importante. La verdad es que el número de nefrólogos en Chile es bastante escaso, por lo tanto los pacientes muchas veces están esperando muchos meses la consulta, y en el caso de que los pacientes lleguen sin una evaluación adecuada o con todos los análisis necesarios, eso quita bastante tiempo y hace mal uso de un recurso preciado, ¿ya? Por lo tanto, idealmente los pacientes siempre ser derivados con examen de orina es algo muy importante para estimar si hay proteinuria o no y tener un acercamiento al diagnóstico. Obviamente creatinina, idealmente una cuantificación de la albuminuria, electrolitos, bicarbonato, gases venosos, tener un registro de presión arterial,
Si es diabético, tener más o menos una referencia del control metabólico crónico de este paciente, fondo de ojo a ver si hay retinopatía, son cosas importantes, y un perfil bioquímico para ver otras alteraciones como calcio, fósforo u otros análisis, y lo posible también una cifra de hemoglobina y una de albúmina. Está en latencia. Perdón. Bueno, muy importante, si es que ustedes se ven expuestos a diferentes urgencias que obviamente no toleren la espera que les mencioné recién, que es la espera habitual de un paciente derivado hacia el subespecialista, estos pacientes deben ser derivados al servicio de urgencia, ¿ya? Y en la actualización 2017 menciona a los pacientes con velocidad de filtración bajo 15, que tengan edema pulmonar o signos de preedema, que estén congestivos, hipercalémicos mayor de 6, nitrógenos mayor de 100, acidosis metabólica, etc. Estos pacientes deben ser derivados inmediatamente al servicio de urgencia. Los pacientes probablemente queden hospitalizados y hay que evaluar el inicio de diálisis de agudo, ¿ya? También la derivación urgente en menor a 2 semanas está garantizada para ciertos pacientes con muy rápida progresión o con sospecha de enfermedad renal rápidamente progresiva. En los pacientes en que hay una caída de la velocidad de filtración más de un 50% en un plazo de pocas semanas. Esos pacientes están siguiendo un curso obviamente muy agresivo de insuficiencia renal y por lo tanto los pacientes hay que descartar algunas otras cosas y por lo tanto requieren una hospitalización a la brevedad. Y retornando al caso clínico, tenemos el mismo paciente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Derivar? Obviamente sí, ¿cierto? Es un paciente ya en etapa 4 de enfermedad renal, ¿cierto? Por lo tanto, con alto riesgo de evolucionar a etapa 5 y requerir diálisis. Por lo tanto, este paciente requiere una intervención de especialista enfocada en detener o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica lo más posible y preparar al paciente para una terapia sustitutiva renal. Iniciar diálisis no parece serlo, ¿cierto? El paciente, si bien está con potasio 5,6, está usando espironolactona, si bien está con edema, el paciente no ha recibido un tratamiento diurético adecuado, está sin otras complicaciones que ameriten el inicio pronto de diálisis, tiene una albúmina de 4, por lo tanto este paciente podríamos darle un curso terapéutico de suspender la espironolactona, dejar furosemida, evaluar a la semana o a las 2 semanas su respuesta, y está con una velocidad de filtración en 22 ml minuto, por lo tanto es poco probable que se produzcan otras complicaciones. Con el consultorio, probablemente sí en paralelo, este paciente debería quedar en control tanto en consultorio seriado de su diabetes, de su hipertensión arterial y paralelamente con el nefrólogo en el hospital. Y es muy importante que este paciente obviamente hay que hacer ajustes de terapia y preparar para una eventual terapia sustitutiva renal porque su enfermedad renal crónica ha sido progresiva en el tiempo. ¿Qué podemos concluir? Hay múltiples factores que determinan el inicio de diálisis, ¿ya? Las manifestaciones clínicas siguen siendo una herramienta que es mucho más importante para decir el inicio que una cifra de creatinina puramente. No existe evidencia contundente que soporte el inicio precoz versus el inicio más tardío de diálisis, tanto en un contexto agudo, crítico, como en un contexto crónico. Ya, la derivación a especialistas es importante y mejora los resultados de estos pacientes. Y podemos sintetizar qué hacer con estos pacientes. ¿Ya? Paciente con enfermedad renal etapa 3, debemos obviamente manejarlo, pero derivarlo internista o nefrólogo, para que se haga un adecuado estudio y estos pacientes reciban una terapia antiprogresión de enfermedad renal crónica que limite lo más posible la progresión hasta etapas más avanzadas de enfermedad. Pacientes con enfermedad renal etapa 4 derivar a nefrólogo para terapia antiprogresión y preparar para terapia sustitutiva renal. Y los pacientes con enfermedad renal etapa 5 derivar a nefrólogo a servicio de urgencia según la situación, estabilidad o complicaciones urémicas del paciente. Y
termino con esta diapositiva, consejos prácticos. Lo más importante es la detección y tratamiento enfocado en prevenir la progresión de enfermedad renal crónica, con todo lo que ustedes saben de progresión, control de hipertensión arterial, IECA, HORA2, bloqueo del eje renina-angiotensina, control metabólico estricto del paciente diabético, etcétera. Derivar a tiempo a estos pacientes y por favor no esperar, ¿ya? No es infrecuente ver derivaciones tardías en etapa 4 o 5 y muchas veces se perdió tiempo valioso, en lo cual se podría haber prevenido el avance de la enfermedad. Educar en importancia de periodicidad de controles, ¿ya? Y esto es bastante importante. No hay que confundir la derivación precoz a nefrólogo con el inicio precoz de diálisis. Son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Y si hay un síndrome urémico, derivar al servicio de urgencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Vallialo, por su presentación. ¿Alguna duda de la audiencia? Está todo muy claro. Bien, si no hay dudas o preguntas, damos paso a la siguiente exposición y le damos un aplauso al doctor Vallialo por su presentación. Están calladitos.